Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy revisamos la situación del país desde la óptica del sector empresarial. ¿Qué expectativas se tienen de cara a un 2023 que en principio nos presenta grandes retos para la nación? Aprobación del presupuesto general de la República, elección de la Corte Suprema de Justicia, la llegada de una comisión internacional de lucha contra la corrupción e impunidad en nuestro país. Son algunos de los temas que en principio planteamos con nuestra invitada de hoy, la expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, doctora Juliet Handal. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por invitarme a compartir lo que pensamos y, y lo que reflexionamos y podemos decir en base a lo que sucede en nuestro país. Bueno, hemos estado en un año, doctora Handal, de mucha expectativa, cambio de gobierno, la administración del país confiada a una dama. ¿Qué análisis tiene el sector privado del 2022? ¿Fue como lo planificaron o lo idearon al inicio o hay cosas que corregir? Bueno, yo no puedo hablar por el sector privado, puedo hablar como empresaria, como ciudadana, como expresidenta del COEP, en base a lo que veo y lo que percibo. Ha sido un año bastante tumultuoso, lleno de tantos acontecimientos, aún con consecuencias de pandemia. Tenemos a la primera mujer que hace historia, presidenta de Honduras, electa de una manera fuerte, podríamos decir una presidencia fortalecida por ese voto que le dio el pueblo hondureño, y por lo tanto venimos de una situación bastante difícil que hizo que nuestro país tuviera niveles elevados de pobreza y consecuencia de alto desempleo, falta de inversión y de corrupción también, porque han habido denuncias. Entonces, hablemos más que nada del desafío que tiene este gobierno para el próximo año, para completar lo que ha iniciado o para implementar las decisiones tomadas y puestas en acción. Vamos a empezar, en primer lugar, el desafío enorme que se tiene y que es el principal, es en el tema de justicia. Los hondureños aspiramos a que en nuestro país no siga existiendo impunidad. Los hondureños aspiramos a que se castigue el delito debidamente comprobado. Aspiramos a una Corte Suprema de Justicia fuerte, respetuosa de las leyes y la Constitución. Porque lo que hemos vivido por tantos años es un irrespeto, y como que los hondureños nos acostumbramos a que no se cumplieran las leyes o que las leyes se interpreten de la manera que convienen a un sector o si es desde el punto de vista político partidista también. Entonces esto no puede seguir así. Siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir. La raíz de todos los problemas en Honduras se llama falta de que funcione un verdadero Estado de Derecho. Y eso tiene que ver con la justicia, y la justicia tiene que ver con el Poder Judicial, tiene que ver con la Fiscalía, tiene que ver con todas las instituciones que procuran justicia. Y por otro lado está la sociedad civil, o mejor dicho, la ciudadanía representada en varias organizaciones, que debe jugar un papel y que creo que en este momento, en el tema de justicia,
está jugando un papel. Muchas organizaciones ciudadanas están pendientes de lo que pasa. Muchas se iniciaron como la Articulación Ciudadana, buscando el reto de que venga una comisión antiimpunidad contra la corrupción, que sea independiente, y les están que dando ese esté espacio, fortalecida. Yo creo que sí, porque la mayoría de las recomendaciones que se han dado en reuniones con Naciones Unidas han sido recogidas también. Entonces, bueno, es una aspiración porque se logre. La Sisi, sabemos que queremos una comisión antiimpunidad, pero sabemos también que de nada sirve la mejor comisión antiimpunidad, la mejor Sisi, conformada de la mejor manera, que todavía se tienen que dar muchos pasos. Ya se hizo el primer paso firme, como la firma del acuerdo de entendimiento. Ese es un buen paso, pero faltan otras cosas para que realmente se instale la Sisi en nuestro país. ¿Qué componentes deberá tener? Y que usted, bueno, usted rectora la organización PANAL, que se ha integrado con diferentes actores de la sociedad hondureña en busca de transparencia, para que tengamos un órgano fortalecido y libre de los sesgos políticos o de las persecuciones, vamos a decir, que algunos sectores hablan podría tener como incidencia una comisión de tan alto nivel en el país? Les decía, y lo vuelvo a repetir, que de nada sirve la mejor comisión antiimpunidad que luche contra la corrupción, que investigue, que haga todo el trabajo adecuado, que tengan los mejores miembros escogidos de la mejor manera y sobre todo que sean independientes. De nada sirve si no hay, cuando se investigue, un poder judicial fuerte. Por eso se dejó, no es que se dejó a un lado, pero sí se hizo un periodo de tiempo para ver y centrarnos en qué es lo que va a pasar con la elección de la Corte Suprema de Justicia. Todo recae en este momento en la Junta Nominadora, que esperamos haga un buen trabajo. Sé que han avanzado, ahora están en el momento de recepción de tachas que recogen de la gente. Por eso le digo, la gente está participando. Usted mismo me comentaba hace un momento que hay participación en ese sentido del pueblo hondureño, pronunciándose a favor o en contra de determinado candidato autopropuesto ante la Junta Nominadora. Entonces, ¿qué hace falta? Bueno, se dio el primer paso, volviendo a la Sisi, ya hay un paso, se firmó el acuerdo de entendimiento. Ahora que sigue, hay que ver el tema del financiamiento, quiénes van a venir para formar parte de eso. Se habla de un periodo de 60 días para que se establezca o se firme un contrato de acuerdo al avance, un acuerdo que puede ser roto por cualquiera de las partes en ese término, un acuerdo de entendimiento, que esperamos que no sea así, porque como le decía, esto es la aspiración del pueblo hondureño. No va a avanzar el país mientras no tengamos justicia en el país. Usted aboga, y el planteamiento de la organización a la cual pertenece y como ciudadana, tener una comisión internacional con plenos poderes, como hemos escuchado ante la opinión pública, con dientes, o cómo deberá negociar el Estado la presencia de un órgano supranacional en el país, que va a ser clave junto al Ministerio Público en los procesos a futuro? Bueno, es una pena que tengamos que importar justicia, pero los hondureños hemos vivido esa falta de justicia e impunidad que hay ante
investigaciones que ha hecho, digamos, el Consejo Anticorrupción y otras organizaciones en el país que han hecho denuncias. Entiendo que aquí se han incluido estándares internacionales también de cómo se ha manejado este tipo de comisiones, digamos, en Guatemala, cómo funcionó la CICI, qué es lo que pasó para que al final no continuara. Es bien importante también, sobre todo se habla de independencia, de conocimiento de las personas que van a formar parte de la CICI y el tema del financiamiento. Hay discusión alrededor de quién va, que si financia o el dinero para que funcione la CICI, si lo pone el gobierno, entonces no va a tener independencia, o lo pone la comunidad internacional. Ya se ha hablado, por ejemplo, de un 70%, se ha sugerido como que lo financie la comunidad internacional y un 30%. ¿Qué es lo ideal desde su óptica? Lo ideal desde su óptica, Mire, ¿qué sería? yo creo que en esos porcentajes no está mal, porque si un 70%... 70-30 lo ve bien. Exacto, es que el gobierno siempre, los estados pagan siempre, tienen que pagar una parte. Eso, entiendo, pasó con la MASI. Porque se entiende la aquí OEA, que tema inmueble, tema seguridad, la dotación de vehículos y muchas otras cosas que tienen que ver con lo administrativo, mire, de la organización. Sí, por eso hay que ver todo lo que pasa y esos son acuerdos que tienen que llevarse a cabo. Si quienes van a formar como miembros de la CICI, o mejor dicho, queda entredicho Naciones Unidas, y ve que algo no está bien, no se va a establecer la CICI. Pero yo tengo la confianza y la fe que sí, porque esto ya más que una promesa de campaña, es una necesidad urgente en nuestro país que haya justicia y es una aspiración enorme del pueblo hondureño. Entonces, si viene gente que tienen un prestigio a nivel internacional a formar parte de la comisión, ellos no van a poner en juego su prestigio, ni tampoco Naciones Unidas lo va a poner en juego. También se requiere que haya participación de gente de Honduras. La MASI, usted sabe que funcionó hasta cierto tiempo y ahí no solo habían extranjeros, ellos también, de alguna manera, estas comisiones tienen que ser para fortalecer la justicia porque no podemos estar dependiendo eternamente de que venga alguien a decirnos y a investigar lo que los hondureños deberíamos de investigar. Entonces es una manera de aprender, de capacitar. Entiendo que ese componente va incluido en toda esta instalación de esta comisión tan importante para Honduras. Muy bien, la doctora Juliet Handal de Castillo, expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, con nosotros al banquillo. Vamos a una pausa y ya continuamos. Cumple tus sueños y viaja por el mundo en grande con la Lotería Nacional del PANI. Participa y gana 1.700.000 lempiras. La Grande también te regala premios de 50.000, 25.000, 10.000, 5.000 y más de $500.000 de lempiras en pagos por terminaciones. Recuerda que con Lotería Nacional ganas tú, gana Honduras. ¿Cómo entender lo que está pasando? Por eso debemos de informarnos bien, escuchar a un lado y otro, porque lo que hemos seguido viendo lastimosamente en nuestro país, te lo digo como ciudadana, como hondureña, y me da tristeza, que pareciera que aquí no ocurriera nada bueno. Aquí todo es cuestionado. Seguimos al banquillo con la doctora Juliet Handal de Castillo, expresidenta de la empresa privada, miembro de la sociedad civil, directora de la organización PANAL. Deben darle poder para poder llevar la acción penal también a la CICI. ¿Qué visión tienen? Porque este es otro de los grandes puntos que seguramente estarán en discusión y es parte de lo que puede alargar su instalación.
Que el otro elemento a agregar, doctor, es que esto no es para enero, que ya lo tenemos Claro a que 2 no. semanas. Esto Y tenemos quizás que entenderlo será los por estos hondureños. tiempos, en un año. Claro, mire, tenemos que entender, eso no es fácil, hay que ponerse de acuerdo. Es una comisión que debe generar resultados. Esto también es un desafío para el nuevo gobierno, que ya dio el primer paso, que ya cumplió con lo que prometió. Ahora el desafío es implementarlo, que se instale y que arroje resultados. Y que arroje resultados que satisfagan al pueblo hondureño, que no se genere sobre la búsqueda de la justicia injusticias, sino que hagan un buen trabajo. Pero como le digo, el buen trabajo va a resultar si tenemos una buena Corte Suprema de Justicia. Aparte de estos desafíos que tiene el gobierno, que ya inició, por ejemplo, en el tema económico, tiene desafíos enormes en el tema del desempleo, en el de buscar cómo detener esa inflación, que no solo es en Honduras. Los países del mundo y los economistas más grandes del mundo están buscando la forma de cómo detener la inflación. Ve a Estados Unidos, en 15 años no habían tenido los porcentajes de interés tan altos que ahora han subido para detener la inflación. ¿Y qué ha pasado? En Estados Unidos, pues son otras economías. Aquí a veces queremos aplicar lo mismo que se aplica en otros lados y decir, van a subir los intereses. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se detiene la inflación cuando se suben los intereses? La opción para obtener préstamos es más escasa. Y con eso, pues, se detiene la inflación porque la gente gasta menos porque no tiene el acceso al dinero. En Estados Unidos, ¿qué pasó? Como estaba la pandemia, la gente dejó de gastar, la que tenía el dinero. Y se calcula que $1 trillón se dejaron de gastar y que estaban en manos de los que tenían, de los que tienen dinero. Entonces, y lo que hicieron también es darle un poco, darle dinero a la gente que estaba desempleada o que no tenía acceso a ingresos durante la pandemia. Usted lo sabe, que les daban un cheque mensual. Pero estas son Y economías, eso hace, doctora, que planifican, contrario a nosotros, claro, que improvisamos. no, lo que le quiero decir es que no se vio el resultado inmediato de detener porque todavía había dinero en manos que la gente no había gastado. Entonces la economía no se cayó de un solo porque se siguió gastando. Bueno, no soy experta en eso, pero es más o menos lo que entiendo. Y aquí lo que se ha hecho, creo que es de considerarlo y valorarlo. Aquí estaba viendo un boletín del Banco Central de Honduras reciente en las medidas que se han tomado para detener la inflación. Y la verdad que si no se hubieran tomado, estuviésemos con niveles de inflación mucho más altas. Estamos ahora en una inflación acumulada a noviembre del 9 y pico por ciento. Y se dice que el otro año, en enero, se va a tener un 11. Yo acabo de viajar fuera del país a España y es impresionante que dicen que es de los países de Europa que tiene, o sea, que no ha tenido ese impacto de inflación como la han tenido otros países. Sin embargo, hay preocupación enorme de la gente, hay desesperación. Los índices de precio al consumidor han subido enormemente. Aquí se han tomado medidas que yo creo que son las correctas. El tema de los subsidios focalizados como deben ser para atender una emergencia. Recuérdese que es un desafío también el mantener una economía que se encontró en déficit enorme por toda la situación anterior. Entonces, medidas como subsidiar la energía, subsidiar el combustible,
que el combustible y los costos de energía a nivel internacional. Solo vea en Europa lo que está pasando con el tema de la energía. Entonces, aquí se ha subsidiado y eso de alguna manera ha detenido la inflación. El congelamiento de precios de alguna manera, el congelamiento de la tarifa de energía. Entonces, estaba viendo ese boletín para informarme, porque Sí. es importante estar informados. Sí, doctora, bueno, ya que entramos en ese tema, después Sí. voy a retomar esto de la llegada de la CICI para concluir y el tema de la Junta Nominadora, pero me interesa también por la época en que estamos y en el cierre del año, esto económico que me abordó. Pero ¿por qué no planificamos en el país? ¿Dónde se está fallando? Porque más allá de todas estas medidas que se han tomado, hay quienes señalan desde el sector privado al cual usted pertenece que se están cometiendo errores. Hablar de un congelamiento más bien dispara la inflación porque viene una generación de una ola especulativa sin precedentes y ya se ve en la canasta básica en esta temporada donde encontramos productos con un alto nivel de consumo. Tema de los subsidios y su focalización que el gobierno habla. El sector de la clase media se ha quejado y el sector industrial porque son ellos los que están pagando el subsidio, porque les subió la tarifa, aunque el gobierno habla que son ellos los que han asumido esta medida compensatoria. ¿Cómo encontrar equilibrio de manera de tener una sociedad tranquila? Es bien difícil, pero por lo menos entendiendo que las políticas económicas que se están adoptando hoy día son adecuadas. Bueno, es que es bien importante algo, y usted lo acaba de decir, cómo entender lo que está pasando. Por eso debemos de informarnos bien, escuchar a un lado y otro, porque lo que hemos seguido viendo, lastimosamente, en nuestro país, te lo digo como ciudadana, como hondureña, y me da tristeza, que pareciera que aquí no ocurriera nada bueno. Aquí todo es cuestionado, todos nos creemos dueños de la verdad y cuando nos llaman a opinar, si no estamos bien informados, lo que hacemos es repetir lo que hemos escuchado de otros. ¿Me entiende? Entonces, eso crea un ambiente de incertidumbre, de inseguridad y sobre todo en la gente que más necesita, ¿qué es lo que causa? Mayor desesperanza. Y lo que hacen es irse porque no ven oportunidades. ¿No estamos entrando en un camino o en una ruta de imposiciones? Pues yo creo que no, a mi manera de ver. Respeto las opiniones que cada quien tenga, pero sí estoy viendo más o menos y creo, me gusta enterarme de lo que pasa, de las medidas que se toman, de las buenas acciones que se hacen, de los errores que se cometen. Y en base a eso he llegado a la conclusión que lo que hace falta a veces es explicar bien, pero a veces la explicación no llega. Esa estrategia de comunicar. Algunos me dicen, no, si nosotros comunicamos estas buenas acciones que estamos haciendo, pero el problema es que no llegan a donde tienen que llegar. Y entonces muchos decimos, no, esto es un desastre, aquí no hay... Mire, o sea que se advierte que hay divorcios. Sí, la frase común en este momento y en forma repetitiva la escuchamos cuando se entrevistan a personas que dicen, el país no lleva un rumbo, qué triste, ¿por qué no conversar entonces? Yo entiendo que se está hablando con los sectores y he visto reuniones del sector privado, de la Cámara de Comercio de San Pedro, con el gobierno, o sea, hay reuniones continuas. Yo pienso que deberían de darse a conocer más y a qué conclusiones llegan, porque en todos lados, en todos los sectores, habrá gente que está de acuerdo con lo que se hace y otros que no. Mire, es bien difícil, pero lo que no podemos seguir haciendo, sobre todo, ahora estaba viendo el tema hay una discusión enorme por el tema del presupuesto. Y al final, ¿por qué algunos se oponen a aprobarlo? Porque dicen, no, porque queremos más que se le dé para pagar salarios de los maestros que necesitan, que fueron promesas. Otros dicen, bueno, se necesita más en salud,
Pero por eso es que hay que conversar. Me dicen, y lo dijo hoy, vi un programa, decían, estaban varios diputados de todos los partidos. Y me llamó mucho la atención que diputados de la oposición estaban de acuerdo, y era uno del Partido Nacional, uno de ellos, porque habían dos en ese foro, que decía que había que aprobarse y que ellos prometieron no detener decisiones, en este caso el presupuesto. Y hablaban otros, por ejemplo, de otro partido de oposición también, decían que fue suficientemente socializado, que hemos vivido los hondureños por mucho tiempo. Hemos vivido que un presupuesto lo mandan y al día siguiente se aprueba. Eso lo hemos vivido, ¿sí o no? Se siente que en todo Y esto lo aquí que no, pasa, doctor, es sí, falta de comunicación y un falta diálogo sincero, que se diga la exacto. verdad. Usted ha dicho lo correcto y es lo que siento. ¿Por qué viendo, sobre todo después de haber vivido y seguimos viviendo el problema de la pandemia y darnos cuenta que somos tan frágiles y nos pasamos a veces la vida discutiendo o estar en contra de todo porque hay que estar en contra? Eso no puede ser. Pero sí Hace hay mucha falta. improvisación, doctora, que habrá que corregir y decir las verdades. Claro, pero es bonito dialogar. Sin el riesgo incluso de entrar en mentira, Sí. porque aquí decimos una cosa, nos comprometemos y cuando vamos a la realidad decimos otra, que ese ha sido uno de los reclamos de muchos sectores que se han reunido con la administración actual. Bueno, por eso se necesita seguir hablando. Pero ¿qué pasa? Que hay sectores divididos. Unos hablan a favor y otros en contra. Entonces, lo que necesitamos es esa reconciliación, podríamos decir. No se pueden seguir defendiendo, a mi manera de ver, cosas que están bien claras, que están a la vista de todos, que lo hemos vivido y que, sobre todo en estos momentos de crisis y lo que viene, hace falta, porque ese conflicto, o mejor dicho, esa guerra entre Ucrania y Rusia sigue impactando en forma negativa y sobre todo en los países emergentes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué hacer política en este momento? Política partidista. De eso no nos hemos podido desprender los hondureños y usted se da cuenta. Ahora todo lo vemos desde el punto de vista político partidista y no debe ser. Usted puede actuar en forma muy objetiva, pero alguien le pone una etiqueta. Usted puede desear algo que es una aspiración, como lo que acaba de mencionar, que conversemos, que entendamos, que reconozcamos lo bueno que hace el uno o el otro y que estimulemos lo bueno y que lo malo lo discutamos, lo que no estamos de acuerdo, pero no hacer campañas que causan más incertidumbre y que generan hacia dónde. Ahí sí no tendremos rumbo si seguimos, podríamos decir, quitándole el valor a las cosas buenas que suceden, porque sí suceden cosas buenas y uno debe animarse con eso cuando vemos a gente emprendedora. El pueblo hondureño es muy noble. Hay gente que trabaja y logra resultados porque trabaja. Estaba viendo hace poco un parque que hay de cipreses, no sé si usted ha visto eso, que anda en las redes. Han sembrado en Comayagua no sé cuántos miles de cipreses y como un laberinto. Eso ayuda al ambiente, que ese es otro tema, que es un reto en nuestro país también. Pero ¿qué es lo que prevalece a veces? Decimos, prevalece a veces el interés. Y el interés muchas veces tiene lo suficiente para financiar la confusión. Y cuando no nos enteramos de la realidad, porque solo escuchamos un lado, entonces ahí estamos fallando como hondureños y perdemos esa disposición a hablar, a dialogar, a entender. Es que no nos podemos dar el lujo de seguir distanciados.
Muy bien, la doctora Juliet Handal de Castillo con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Inversiones que tanto las necesitamos para revertir esos niveles de desempleo que hay, que a la vez generan pobreza y desesperanza y que hace que nuestra gente se nos vaya. No podemos seguir exportando gente, tenemos que exportar productos. Seguimos al banquillo, está con nosotros el expresidente de la empresa privada, la doctora Juliet Handal de Castillo. Retomo este tema que tiene que ver con la justicia. ¿Por cuántos años se debe quedar la CICIG? Si finalmente llega, 2 periodos de gobierno, 1 década. En Guatemala se esperó 10 años para obtener resultados, después se fue. Bueno, aquí han dicho, y ellos sabrán, quienes están negociando, se ha hablado de 10 años, no puede ser menos, ni tampoco puede ser a perpetuidad. Nosotros los hondureños tenemos que aprender a respetar las leyes y la Constitución. Es que es algo inaudito el hecho de que no entendamos que la Constitución y las leyes es como sumar 2 más 2 igual 4. Y cuando usted se sale de eso, mire, si usted está al lado de las leyes y la Constitución que aprendimos nosotros, por eso es que a veces no entendemos. Cuando entramos a la escuela, o sea, y luego en la secundaria, que aprendíamos la moral y cívica, nos concientizaron tanto de lo que es el respeto a los símbolos patrios, el respeto a las leyes, a la Constitución, que nos parece increíble que a veces, que descaradamente, como ha pasado en el país, no se cumpla. Entonces eso hace falta, es un desafío enorme. Como le digo, mientras no tengamos un Estado de Derecho que funcione como debe ser, y esto depende del respeto que tengamos a las leyes, habrá justicia. O sea, si no, no va a haber justicia nunca. Entonces no podemos esperar que el resto de los problemas sea solucionado. De la corrupción se habla ya no que es parte del sistema. Algunos estudiosos dicen que ella es ya el sistema. Entonces es un sistema en el que vivimos. ¿Por qué? Porque hay impunidad. ¿Debe venir sin límite, doctora, de investigar hacia el futuro y hacia atrás? ¿O hay que poner a partir de algún tiempo su actividad? Bueno, yo creo que todo eso han hecho un análisis profundo al respecto, porque no puede estar del lado el tema de la Constitución y lo que permite la Constitución al respecto. Entonces, pero de lo que sí estamos seguros es que necesitamos justicia de afuera. En forma, me da pena decirlo, pero la necesitamos porque hay una deuda judicial enorme en nuestro país, no hemos hecho las cosas, la justicia ha sido selectiva muchas veces. ¿Cuántos escándalos? ¿Por qué hemos perdido la esperanza y decimos aquí no va a pasar nada? Porque escuchamos las denuncias y luego vienen los arreglos y lo hemos visto. Y como le digo, lo más importante cuando existe justicia es que se aplique la ley y que se aplique la ley cuando hay casos debidamente comprobados también, porque ¿qué es lo que nos ha pasado? Aquí a veces hacemos escándalos, se pierde el prestigio de la gente y bueno, y el problema es que la gente que es denunciada a veces, en lugar de someterse y seguir el curso de la investigación, más bien le evitan. Si usted es inocente, tiene que comprobar que es inocente, y si es culpable se lo tienen que comprobar. Pero ¿qué pasa aquí también? Hemos llegado al punto de que usted puede ser inocente, pero como no confía, no hay confianza en la justicia, en los órganos de justicia, y creen que de todas maneras lo van a hundir, entonces es desesperanza eso, dígame sí o no. Ahora, si existe un sistema de justicia fortalecido, con gente idónea, entonces vamos a tener confianza
y esa confianza genera también en la parte económica inversiones, que tanto las necesitamos para revertir esos niveles de desempleo que hay, que a la vez generan pobreza y desesperanza y que hace que nuestra gente se nos vaya. No podemos seguir exportando gente, tenemos que exportar productos que se fabrican en base a unas condiciones que nos permitan ser competitivos. Y es ahí donde están los retos más importantes del gobierno, de los gobiernos, una vez que se logra el tema de justicia. ¿Cuál debe ser el rol del Congreso, de la Cámara Legislativa, que se ha visto envuelta en discusiones incluso hasta estériles sobre temas que ni son de interés de país, pero ahí se discute y se van los días y los días en las sesiones, en estos procesos de elección clave del país? Corte Suprema de Justicia y la aprobación, si es que traspasa gobierno, de la presencia de las ISIS en nuestro país, que todo apunta que será por varios años. Bueno, en primer lugar, la Junta Nominadora va a mandar los candidatos al Congreso Nacional de la República. En la medida que la Junta Nominadora haga un buen trabajo y mande la gente que se merece ir en ese listado, en ese sentido, aunque cometan errores o hayan tremendas discusiones y al final eligen de esos seleccionados por la Junta Nominadora, pues tendremos una Corte Suprema correcta. Pero lo que usted decía es bien importante. No podemos seguir gastando la vida de Honduras en discusiones estériles. Creo que tenemos que ser más categóricos. Es bien importante el informe que se le dé al pueblo hondureño. De hecho, yo lo que sí he visto, y hay que ser honestos, es que ahora se les da la palabra a toda la gente, incluso para oponerse o para decir cosas o para hacer política en el Congreso. No es changoneta, eso no lo veníamos. no es changoneta, doctora. A veces, bueno, debería de momentos, haber control. Como usted dice, cuando se vuelve changoneta, es que le digo, si se le da la palabra a alguien, pienso yo, es para decir algo en base a lo que se está discutiendo y con responsabilidad. Y eso tiene que ver con que quienes lleguen al Congreso deben estar conscientes de que llegan para producir leyes. Pero leyes no a favor de sectores ni particulares ni partidistas, sino que leyes que le permitan al país salir adelante y desarrollarse. Lo que más tenemos en nuestro país es leyes. Lo que pasa es que se interpretan a veces de la manera que no es la adecuada y que no le hace ningún beneficio al país. Pero esas interpretaciones las tienen que hacer ¿quiénes? Quienes están en el Poder Judicial. ¿Cómo ve el papel de la Junta Nominadora hasta ahora? Ya me exponía al inicio, estamos en el periodo de tachas y denuncias. Hay hasta ahora 101, puede haber menos en las próximas horas o en los próximos días. Todo este proceso que ha llevado la Junta Nominadora. Me parece que están trabajando en forma seria, pero lo vamos a saber mejor cuando veamos ese resultado de los 45, porque a veces veo que hay bastante discusión y críticas en algunos de las personas que más conocemos, pero allá hay mucha gente que se autopropuso y que no es conocida. Entonces es bien importante que se actúe en el tema de investigación y aseguramiento de que reúnen las condiciones en forma general. O sea, que no se puede hacer, y eso depende de las tachas. Y como decía el señor Andino, que forma parte de la Junta Nominadora, que ahorita están en ese proceso de tachas, pero que quieren que sean comprobados, porque, mire, yo formé parte de la primera Junta Nominadora que hubo aquí en nuestro país, y ojalá hubiéramos tenido la guía que ahora tienen y una nueva ley que mejoró la antigua ley de Junta Nominadora. ¿Y ustedes sortearon presiones, doctora?
Fíjese que llamadas, peticiones, le soy no franco, pasa? no, más que nada, a veces llamadas para recomendaciones, pero eso era válido, la gente podía, o sea, lo que sí recibimos bastante fueron grabaciones, videos que mandaban, pero así presiones, la verdad ¿Qué que tipo de videos, qué tipo de grabaciones les envían? videos de gente que no debería estar formando Por parte. ejemplo, señalando, ahí va un abogado Sí, con esta, exacto. es Y parecido a con lo que está pruebas. recibiendo ahora, Sí, lo que se llama tachas. pero deben sustentarse desde luego, Claro, no sacarse clavos. ahora sí, ahora la Junta Nominadora tiene estándares internacionales y otra cosa, cada paso que dan tienen que irlo publicando y eso genera confianza y Dios quiera pues que resulten con un buen producto para que de ese producto salga lo mejor allá. Ahora, el ingrediente político partidista, eso es soñar que no lo van a tener en todas partes del mundo. Sucede. Lo que pasa que eso se hace con mucha responsabilidad en todas partes. Y nadie en el Congreso, que yo sepa, tiene un partido, un único partido, no tiene la mayoría para lograr su voluntad de a quienes quieren. Van a tener que negociar. Ahora, en esa negociación, lo que como hondureña aspiro, y creo que lo comparten la gran mayoría de hondureños, es que sepan elegir a lo mejor con responsabilidad, que actúen con responsabilidad, porque tienen que estar conscientes que no podemos seguir así sin un verdadero Estado de Derecho en nuestro país. Esa es la clave de todo. Sin Estado de Derecho no vamos a salir adelante. Podemos poner remiendos y nada más. Muy bien, la doctora Juliet Handal de Castillo con nosotros esta noche al banquillo. Una pausa, ya venimos con más. Con la Lotería Chica puedes ganar más de 8 millones de lempiras todos los domingos. Con tan solo 16 lempiras ganas 1000 lempiras por billete y con el número de revés ganas 100 lempiras. Además, si aciertas a la serie te llevas 50,000 lempiras y 3 series con el número de revés, una de 30,000 y 2 de 20,000 lempiras. Recuerda que con Lotería Nacional ganas tú, gana Honduras. La CICI no se va a establecer, aunque haya una Corte Suprema buena, si no hay esos condicionamientos para que puedan trabajar, porque si van a venir los miembros atados de las manos para poder hacer o investigar, pues de nada sirve. Seguimos al banquillo con nosotros la expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Juliet Handal de Castillo. En esta elección de la Corte Suprema de Justicia, bueno, me destacaba el rol que ha jugado la Junta Nominadora. Se le debe respetar la decisión que tome el órgano colegiado para luego ir al órgano político, donde está claro va a deliberar el tema político como tal, el sentimiento partidario. Así lo manda la ley y el proceso a seguir. Como le digo, si hacen un buen trabajo, y eso lo vamos a saber, se lo vuelvo a repetir, dependiendo del producto que manden. Ese listado de 45 o más, o sea, todo tiene que ser conforme a lo que establece la ley y solo falta confiar en la conciencia de responsabilidad enorme que tenga cada uno de los diputados y diputadas en el Congreso Nacional para saber que es crucial esta elección de la Corte Suprema de Justicia. Y es crucial porque de nada, o sea, es crucial también para que funcione la CICI, para que la CICI logre resultados. Desde afuera y en el ámbito exterior esta decisión de país? Porque viene la Corte y meses después, septiembre del próximo año, el 2023, debemos recordar, vendrá la elección del fiscal general y el fiscal general adjunto. De por medio en este periodo habrá posiblemente proyectos o iniciativas para reformar leyes en el país que van a ser claves en todo este acompañamiento de transformar la nación. Uno de los condicionamientos que hay para que se establezca la CICI es que se hagan algunos cambios, se hagan reformas o se deroguen algunas leyes.
que impedirían, porque de nada serviría el trabajo de la CICI si no pueden, o sea, si existen algunas leyes como la revisión del Código Penal, que eso es uno de los requisitos. Ahí he visto el listado de las leyes que se tienen que revisar. Lo del Código Penal, lo de también eso del testigo protegido, y hay varios condicionamientos que están bien establecidos y bien claros para que funcione la CICI. La CICI no se va a establecer, aunque haya una Corte Suprema buena, si no hay esos condicionamientos para que puedan trabajar, porque si van a venir los miembros atados de las manos para poder hacer o investigar, pues de nada sirve. Pero seamos positivos y pensemos que eso se tiene que dar, porque el pueblo hondureño está esperando eso. Y no solo la ciudadanía, sino también hay una presión a nivel, no solo, que es la más importante, y debería de ser así, la de los hondureños, pero hay los ojos de la comunidad internacional están puestos en este proceso también. Hay mucha participación de recomendaciones como instituciones como WOLA, por ejemplo, que funcionan a nivel internacional. Los organismos internacionales también pendientes de esto, sobre todo Naciones Unidas. Sí, ¿y cómo se debe observar este acompañamiento sin que parezca presión, exigencia o intromisión, como lo queramos llamar? Porque aquí nos han dicho en el pasado que hay llamadas de la embajada, que hay peticiones de la embajada. Bueno, pues si todo es para bien, así se especule lo que sea, pues lo que queremos es justicia. Fíjese qué triste que bueno, los casos que han pasado, que ha tenido que intervenir Estados Unidos, creo que los hondureños aplauden que se haga justicia en nuestro país porque no se aplica a nivel local. Esto del tema de las extradiciones, que entiendo a lo que se refiere, debe continuar sin ningún tipo de cortes o reformas. Son acuerdos. ¿O usted del concepto que debemos apostar por tener una ley de extradición, como la han expuesto aquí en el programa algunos especialistas? Bueno, yo creo que todo esto son acuerdos adquiridos y los acuerdos pues se respetan. Si hay que revisar algo al respecto, pues sí, y que sea necesario, pues habrá que haber un análisis de los estudiosos. Aquí hay mucho talento en nuestro país y bueno, debería de escucharse, pero por lo tanto no podemos esperar a cambiar las cosas hasta que, por todo el tiempo que toma una discusión. Yo creo que hay que irse a lo prioritario en este momento, y en lo prioritario en este momento es que se establezca una Corte Suprema de Justicia, una fiscalía, un procurador, Tribunal de Cuentas, todos con esa conciencia de responsabilidad que tienen para que el país funcione como debe ser. Porque cuando funciona una Corte Suprema de Justicia se pone en orden todo, incluso hasta los gobiernos, cuando no están haciendo su papel. A los funcionarios públicos me refiero, a todos. O sea, porque esto no solo va dedicado o debe ser dedicado solo a los políticos, sino también al sector privado que no cumple las leyes. Aquí hay un punto, y con eso cierro, doctora, la comparecencia. En este tema de la Corte Suprema de Justicia, porque se está desprendiendo mucha información alrededor de las decisiones en este cierre de año de la Junta Nominadora. El diputado Luis Redondo decía de que espera que la Junta Nominadora no le mande en esa lista de 45 a algunos que él los tiene también con tacha. ¿Cómo puede funcionar esto de una manera respetuosa en base a la normativa vigente del país? Bueno, el proceso es que la Junta Nominadora mande los que considera que no tienen tacha. Entonces, y con ellos deberá trabajar el Congreso, pero ¿aplicar tachas en el Congreso? Yo me resumiría diciendo, pues hay que cumplir la ley de la Junta Nominadora, que es clara. Usted de los 45 que se seleccione 15.
Pues si así dice la ley. Usted fue miembro de la Junta Nominadora. Así es. Todos los procesos, este es el cuarto, se ha respetado la lista de 45. Es decir, ustedes mandaron 45, igual pasó cuando se eligió al abogado Rivera Vilés como presidente y su cuerpo de magistrado, igual pasó con el abogado Arguetti y su cuerpo de magistrado. Usted estuvo en la que eligió a Vilma Morales. Fue la primera. Ahora sí. vamos a la cuarta. Sí. Y le puedo decir, sería bueno que mandaran más de 45. Hubiéramos querido tener los estándares internacionales que ahora tienen y que están mejor ahora. Pero no, sí. Creo que la Junta Nominadora puede hacer un mejor trabajo porque tiene una guía, tiene estándares internacionales, tiene esa presión pública de hacer las cosas y de comunicarlas, porque así lo establece la ley de Junta Nominadora. No miraría mal usted que manden más de 45, porque la ley lo permite, 45 sí, más, dice. Pues yo no miraría más, siempre y cuando reúnan los requisitos, y esa es una responsabilidad de la Junta Nominadora. Doctora, le agradezco. Mucho gusto. Feliz noche. Muy amable. Gracias. La expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Juliet Handal de Castillo, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.